Pues saludamos a esta hora al señor vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga. Contralor, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo muy especial para usted, para Diana, para todo el equipo de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia. Contralor, ¿por qué la auditoría en materia de los gastos reservados de la Fiscalía y de otros gastos que pueden estar no solamente relacionados con la seguridad de la casa del señor fiscal pasa de esa instancia directamente al despacho de usted? Bueno, lo primero que quiero es desvirtuar varias imprecisiones que tiene la nota periodística que publicó esa noticia. Lo primero que tengo que aclarar es que el equipo auditor no se cambió en el marco de esa auditoría. El mismo equipo que inició esa auditoría fue el mismo equipo que la terminó, por lo tanto hay una imprecisión grave. Sí se hizo un cambio, sí, y lo hice para a partir del año 2024, la delegación de los gastos reservados. Los gastos reservados son del resorte del despacho del Contralor, los de la Fiscalía, los de la Policía, los de las fuerzas militares, los de la Presidencia, son gastos que se revisan en el despacho del Contralor. Entonces sí fue el mismo equipo que la terminó. Dos, ese mismo equipo que la terminó, los hallazgos y toda la información relacionada con ese informe fueron trasladados a la Fiscalía y fue establecido el informe definitivo el día 30 de noviembre del año 2023. Entonces esa primera claridad es importante porque aquí no hubo un cambio para que pusieran o quitaran o dejaran de colocar alguna información. Segundo, todos los fiscales, y seguramente podrán corroborarlo ustedes, han tenido la oportunidad de hacer blindaje en su vivienda, y ese es un tema de seguridad de los fiscales, no de el actual fiscal o el anterior o quien haya sido. Es un tema que ha sido recurrente y que nunca había generado un detrimento patrimonial o mucho menos se había cuestionado la conveniencia legal de hacer un blindaje o mejorar la seguridad de la vivienda de los fiscales. Es decir, a este fiscal había que hacerle un hallazgo y a los otros no. En donde cambiaba la lógica para poder cambiar la línea sobre la cual la Contraloría ha venido manejando que es uno de los tantos contratos que tiene gasto reservado, porque gasto reservado, que además es un informe que goza de reserva, se presenta a la Comisión Segunda en el Congreso, situación que siempre se hace y se va a hacer ahora en este primer semestre, se presenta nuevamente ese informe de gasto reservado. Contralor, pero en esta nota que usted dice, que usted hace mención, que es de la revista Cambio, se habla también que los gastos del fiscal Barbosa aumentaron un 171% con relación a los gastos del año anterior. Pasaron de 19 mil millones de pesos a 51 mil millones de pesos. Frente a esto, ¿no hay nada raro, nada que mirar? Por supuesto, todo eso se miró en la auditoría y la auditoría estableció varios hallazgos que usted comprenderá que no se pueden presentar ahora públicamente, porque ese informe lo conoce el Congreso, pero no son hallazgos que generen una alarma porque hubo un sobrecosto. No, hay unos hallazgos relacionados con unos equipos que no se están utilizando y unos hallazgos con incorporación de unas cosas en los activos de la Fiscalía o unos hallazgos relacionados con la disposición de unos elementos de archivo que no fueron incorporados. Es decir, hay varios tipos de hallazgos. Este informe lo pedí después de que fuera liberado porque no lo conocía, para poder tener información un poco más de contexto. Entonces, yo no puedo, cuestionar en un informe que un rubro se incremente o no, porque eso lo decide las necesidades sobre las cuales cada entidad está planteando su plan estratégico. Seguramente, como lo que pueden ver en varios de los ítems de esas compras, hay una cantidad de equipos de inteligencia y de cosas que se han comprado, que ¿para qué la está utilizando la Fiscalía? Para combatir el crimen, para hacer inspección, inteligencia. Esas son razones que tienen que ver con la gestión que adelantó el señor fiscal, en la que yo no tengo absolutamente nada que cuestionar, porque hacen parte de la dinámica propia de cada entidad, cómo administra y aprueba los recursos que además
son presentados en unos planes o en unos proyectos a planeación nacional y se aprueban. Es que aquí nosotros pareciera que la gente estuviera creyendo que aquí se hacen cosas debajo de la mesa o se hacen cosas escondidas. No, aquí aunque hayan unos procedimientos que gocen de reserva, el Estado en general conoce internamente cómo está operando cada entidad y para qué está utilizando los recursos. Es decir, señor Contralor Carlos Mario Zuluaga, que a pesar de haber algún tipo de reserva por motivos de seguridad, la Contraloría está segura de que no hubo ningún sobrecosto, ningún gasto extraordinario en lo que tiene que ver con lo que revisó de la gestión de gastos reservados del fiscal Barbosa. Claro, y le quiero contar que la delegación que hace el despacho del Contralor a los funcionarios de la Contraloría es bajo el principio de confidencialidad, donde el primero que responde por un filtro de información o por algo es el Contralor. Imagínense ustedes, Gustavo, donde en unos años, aquí lo que yo hice fue blindar en el 2024 en adelante también la responsabilidad que tengo bajo mi cargo. Hoy me cuestionan si yo hago o no tomo una decisión, pero yo soy el que estoy respondiendo por mi libertad, por mi patrimonio y por todas las decisiones que tome. Si mañana más adelante se hubiese materializado un hecho o un atentado contra el fiscal y aparecía en un computador de los grupos delincuenciales copia del contrato que tenía las especificaciones técnicas del blindaje de la casa del Contralor, el primero que iba a salir a cuestionar, el cuestionado iba a ser el Contralor, que era el que tenía la responsabilidad de decir quién hacía o no esa auditoría. Por lo tanto, aunque a algunos pudiera generarle incomodidad, el Contralor también tiene que ser responsable en el uso de sus competencias y sus facultades, y yo lo que he hecho acá es tener un juicio muy claro de cómo administrar esas competencias que tengo, también blindándome hacia futuro, porque aquí cualquier hecho se puede materializar. Aquí en Colombia no pueden decir que cuando alguien aparece amenazado, y más una dignidad del Estado, los demás órganos de control o las demás autoridades no tengamos que ejercer solidaridad y precaución para evitar que esos hechos se materialicen en un país donde hemos visto permanentemente, lamentablemente, situaciones como esta. Sí, pero Contralor, es que resulta que también son recursos públicos. Nadie me parece que está pidiéndole a la Contraloría que se publiquen los planos de la casa del fiscal Barbosa, pero sí por lo menos que se aclare cuánta de esa plata de gastos reservados se gastó en esa remodelación. ¿Quién le dijo a la Fiscalía que existía esa amenaza y si merecía que se hiciera ese gasto en la casa del fiscal Barbosa, que dentro de 3 días ya no lo será más? ¿No será que faltó un poco de transparencia en el ejercicio sin revelar detalles que pudieran comprometer la seguridad del fiscal? Porque no se trata de eso, pero tal vez sí un poco de transparencia, porque es que no son 2.000 pesos, son miles de millones de pesos. Sí, aquí no se puede hablar de que faltó transparencia, porque aquí la información ha sido conocida tanto por el mismo equipo que dirigió la auditoría, el cual no fue cambiado. Ese equipo terminó el informe. Y segundo, porque la información se tramita de esa manera. Un equipo hace la auditoría, ese informe se libera después de haber tenido las controversias, las observaciones con la propia Fiscalía, y luego ese informe se lleva a la comisión. Ahora, si eso como está ahí, al país no le parece transparente, lo que tenemos que hacer es la discusión de lo que es legal, porque aquí lo que se hizo fue lo que dice la norma. Es decir, a nosotros los colombianos no nos gusta que las cosas gocen de reserva, los asuntos que son de seguridad nacional, tenemos que pedir que los libere, que el país no quiere tener reserva absolutamente de nada. Pero aquí estamos diciendo que ese contrato se hizo, y ese contrato no tiene nada distinto a las adecuaciones que se hicieron para instalar los vidrios. En ese contrato no aparece que arreglaron un baño, que cambiaron el piso de la cocina, que cambiaron luces blancas por luces cálidas. No. Y eso también hay que dejarlo claro, porque es que aquí uno puede como ciudadano inferir que parece que lo hicieron, pero si en el documento no está escrito y aparece simplemente que se compraron tantos metros de blindaje con tantas especificaciones, que se instalaron en tantas ventanas o en tantos espacios, eso es lo que se tiene que limitar el equipo a revisar, que efectivamente sí esté el precio del mercado, que se haya sido el tipo de material y que haya cumplido con esas especificaciones. Aquí ¿qué hubo? No hubo una inspección en sitio, ni hubo salida de los documentos por fuera de la Fiscalía, porque yo solicité que hicieran todo directamente con los materiales de trabajo dentro de las instalaciones de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque no quería filtro de información. Esto fue una discusión que se dio hace varios meses, y en ese momento no estaban las tensiones tan altas entre el fiscal y el presidente, y sin embargo, tratando de hacer una
un comportamiento acertado de la competencia de la Contraloría, lo que hicimos fue pedirle al equipo que lo hiciera directamente ahí. Y esos fueron los días en los que el señor fiscal salió a publicar que había un plan para asesinarlo. Y entonces imagínense el fiscal diciendo que hay un plan para asesinarlo, hablando de informes de inteligencia que así lo decían, y entrando apenas la discusión, y nosotros justo en ese momento revisando eso, yo no tenía un mecanismo más adecuado y más sereno para hacer la auditoría sin que eso tuviese riesgos hacia el futuro, que fue lo que consideré se debía hacer. Señor Contralor, usted dice que la investigación nunca pasó de una mano a otra, pero ¿qué papel tuvo la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la DIARI, del doctor Juan Camilo Zuluaga, precisamente en esta investigación? No, ellos la van a tener a partir de ahora. Yo hice un cambio. El despacho del Contralor, repito, es quien tiene la responsabilidad de hacer esa auditoría directamente. Entonces nosotros conformamos un equipo. Yo lo que hice fue rotarlo de la delegada de defensa para la DIARI, porque la DIARI tiene dos cosas importantes que no tienen las otras delegadas. Las delegadas otras tienen una dirección de vigilancia fiscal y una dirección de estudios sectoriales. La DIARI tiene 3 tipos de direcciones: una dirección de información, que es donde se depuran bases de datos; una segunda, que es donde se hace análisis de las bases de datos, modelos de información; y una unidad de reacción inmediata. Generalmente las delegadas piden apoyo de la DIARI para hacer ese tipo de auditorías. Lo que hice yo fue darle más a la DIARI responsabilidades en relación a que tiene más acceso a información, a más bases de datos, y puede ayudarme a cruzar información también de la que reposa en la Contraloría, que goza de alguna reserva, porque son bases de datos en algunos casos que son de fuentes no abiertas. ¿Eso quiere decir, Contralor, que hay algún tipo de plazo? No se ha cerrado esta investigación. ¿Hay algún tipo de plazo para los resultados de la DIARI para que los conozca el país? No, ya la auditoría del equipo anterior cerró el informe y fue liberado el 30 de noviembre. Repito, todas las auditorías del año pasado se cerraron antes de finalizar el mes de diciembre, y esta en particular, los auditores liberaron el informe o presentaron el informe final el día 30 de noviembre, que repito, mantuvo unos hallazgos administrativos, creo que hay un hallazgo disciplinario y hay otro tipo de hallazgos. Ese informe, a diferencia de los demás que se publican en la página web de la Contraloría, este en particular se traslada y se presenta junto con los otros informes de gastos reservados a la Comisión Segunda en el Congreso. Contralor, este contrato del blindaje del fiscal Barbosa tiene un orden del 578 millones de pesos. Eso fue lo que costaron estas mejoras y esta instalación en su casa. Usted dice que lo han hecho los fiscales anteriores. ¿Tiene idea si el monto del contrato es similar a los de fiscalías anteriores? No tengo esa información, porque eso puede variar por el tamaño de la casa, por el costo que tiene hoy el material. Recuerde usted que en los últimos 2 años todos los materiales en el mundo tuvieron un incremento importante, pero no tengo ese dato en particular de cuánto costaron los demás. Señor Contralor, usted nos dice que se llegó a la decisión de que se revisara todo el material dentro de la propia Fiscalía. Le pregunto, ¿en algún momento, por motivos quizás de seguridad, la Fiscalía se negó a entregarle a la Contraloría los discos duros, los computadores, la información? Yo recibí solamente, mire, yo con el fiscal tuve una reunión personal, que fue cuando estuve en el cargo, y lo hice con la procuradora, con el fiscal, con el defensor y con todas las autoridades, incluso con el presidente. Esa fue mi única reunión presencial que he tenido. Y para este caso recibí 2 llamadas del fiscal un fin de semana, diciéndome que el equipo quería que le mandaran toda esa información en medio digital a los correos de la Contraloría, y que me pedía que por favor, en las circunstancias que estaba esto, hicieran la auditoría, pero que le hicieran dentro de la Fiscalía y revisaran y pidieran toda la información dentro de la Fiscalía, solo para estos temas de gasto reservado. Y yo consideré que se debía también hacer así, y solicité que se hiciera en ese sentido la auditoría, y en ese sentido se realizó, y la realizó el mismo equipo que inició la auditoría, fue el que la terminó. Contralor, usted entenderá que también surgen varias preguntas por el hecho de que el fiscal Barbosa fuera tan cercano al Contralor anterior, y el hecho de que su esposa sea Contralora, funcionaria de la Contraloría. Sí, pero yo, digamos, siempre he dicho que en un país donde todos vivimos en el mismo país y tenemos 20 o más de 20 años de experiencia en el sector público, algunas veces es normal que exista relación, pero la relación esa no tenía por qué tener ninguna interferencia, porque además le voy a decir una cosa:
el contralor delegado que dirigió esta auditoría, que es el doctor Luis Eduardo Parra, quien tiene toda la confianza, la credibilidad de quien les habla y todo el cariño, además, porque lo considero una persona valiosa. Es una persona que ha sido cercana, muy cercana a los movimientos políticos del presidente, y es una persona que está en la Contraloría, que me parece muy honesta, muy objetiva, y dirigió esa auditoría él y la terminó él. Entonces ahí no tenía por qué haber ninguna interferencia distinta, al contrario, si uno pudiera hablar de lo que sirve en el estatuto de la oposición, tener partidos contrarios en oposición o en la vigilancia de los recursos, aquí casi que se cumplieron esas mismas características. Contralor, ¿queda usted tranquilo con esta auditoría, con el resultado? ¿No piensa que pueda haber algún tipo de comentario o de revelación posterior que indique que alguno de los gastos no tuvo que ver con lo que normalmente debería ser la destinación válida del asunto? ¿Queda tranquilo? Pues esta fue la información que se verificó y la que existía. Aquí todos partimos de que si el contrato que me entregaron es el contrato real. Imagínense donde estuviésemos presumiendo que todo lo que le entregan a los auditores tiene alguna adulteración, sería muy riesgoso. La información que se verificó fue la que se entregó, es la que reposa en los archivos y en los expedientes, y esa no debería tener ningún cambio ni mañana ni en el futuro, porque si no estarían incurriendo en faltas gravísimas las personas que engañaron a los equipos auditores suministrando una información equivocada. Señor Contralor Carlos Mario Zuluaga, muchísimas gracias. Muy amable por sus precisiones. Un abrazo, feliz día.